Ahí está. Eh, Mi internet está parece medio inestable, así que por ahí si se corta es por eso. Bien. Nosotros hasta acá lo que fuimos viendo son operaciones proyectivas, digamos, ¿sí? Nosotros realizamos una serie de operaciones proyectivas y obteníamos algunas cuestiones, ¿sí? Eh, lo que tenemos que tener en cuenta es lo último de grupo armónico, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, una aclaración nomás por ahí, cuando nosotros hablamos de la razón doble de cuatro elementos, que es lo que nosotros habíamos probado, que es invariante mediante operaciones proyectivas, ¿sí? A esa razón doble también se le suele llamar anarmónica, ¿sí? Eh, Porque esa razón generalmente me da menos uno, ¿sí? O sea, realizo las operaciones predictivas y me va a dar menos uno, ¿sí? Si se acuerdan, nosotros habíamos hecho la escala armónica, digamos, en donde a cada elemento de esa escala le habíamos puesto una coordenada, ¿sí? Comenzábamos con un A sub infinito, después teníamos A sub 0, A sub 1, A sub 2, y así sucesivamente, ¿sí? Lo que pasa en la razón doble, digamos, o lo que es la razón anarmónica, es que la razón doble entre cuatro elementos, ¿sí? Me va a dar menos uno, ¿sí? Por eso se le llama anarmónico, ¿sí? Porque me da menos uno. Eh, Cuando nosotros comenzamos con esta nueva unidad, lo que vamos a hacer es trabajar con funciones, digamos, ¿sí? Si bien no tenemos esas funciones, no son funciones reales, digamos, sí, sino que son funciones desde mayor generalidad, digamos, sí, función desde como una relación entre los elementos, nada más, ¿sí? Bien, para comenzar a lo que va a ser la proyectividad, comenzamos con lo que es la perspectividad, ¿sí? Nosotros esto ya lo dimos, pero ahora lo formalizamos, serio, ¿sí? ¿Por qué digo porque ya lo dimos? Porque la perspectividad no es más que eh, una función, digamos, ¿sí? En la que a cada elemento de una forma, ¿sí? Le va a corresponder un único elemento de otra forma a partir de una operación proyectiva, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos acá la puntual U, ¿sí? Eh, Vamos a hacerlo en GeoGebra, ¿sí? Yo voy a tener la puntual U, ¿sí? Va a ser una recta que tiene a los puntos A, B, C y D, ¿sí? Eh, Esta va a ser la puntual U, ¿sí? Es una recta puntual, ¿sí? Que queda determinada, no necesitaría ni siquiera el punto D, si con 3 puntos ya es suficiente, ya queda determinada, ¿sí? Bien, yo tengo esta puntual U y lo que voy a hacer es proyectar desde O, ¿sí? Voy a cambiarle el nombre nada más acá. Lo que voy a hacer es proyectar desde O, ¿sí? Si yo proyecto desde O esos puntos, ¿sí? O sea, esa puntual, lo que obtengo, ¿sí? Eh, Va a ser, uy, no me, no me aparece. Bueno, vamos a ver qué pasa que no me aparece la letra. Ahí está. Esto sería A. Ah, me apareció allá abajo. Allá abajo. Bueno, no sé qué pasó, por qué se queda allá. Bueno, la cuestión es, esto va a ser A, esto va a ser B, esto va a ser C y esto va a ser D, ¿sí? No sé por qué la A me quedó allá abajo, ¿sí? Bien. Bueno, la cuestión es la siguiente, ¿sí? Fíjense, yo tengo la puntual U, ¿sí? Se me fue la... Se me va todo. Tengo la puntual U, ¿sí? La puntual U de puntos A, B, C, D, ¿sí? O sea, esta puntual es una recta, digamos, formada por infinitos puntos, ¿sí? Si yo proyecto desde O cada uno de esos puntos, sí obtengo
un haz de rectas de centro O y rectas A, B, C, D, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a decir es que, fíjense que a cada recta o a cada punto, digamos, le va a corresponder una única forma, digamos, ¿sí? Es decir, al punto A le corresponde la recta A, al punto B le corresponde la recta B, y no hay forma de que a un mismo punto le correspondan dos rectas, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo proyecto siempre desde O, ¿sí? Es decir, que hay una relación biunívoca entre los puntos de la recta puntual y las rectas de ese haz de recta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que la puntual U y el haz de rectas de centro O son perspectivos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los obtengo a partir de una operación proyectiva, ¿sí? Acá yo tengo, ¿sí? Fíjense que esto que está acá, voy a acercar un poco más nomás. La puntual U, ¿sí? De rectas A, B, C, D, ¿sí? Proyectamos desde O y obtenemos el haz de rectas O de centro O y rectas A, B, C, D, ¿sí? Esa sería la construcción, ¿sí? Lo que vamos a decir es que esa puntual U de puntos A, B, C, D es perspectiva, ¿sí? Con este es como un igual con un techito. Puede aparecer también simplemente un techito o también puede aparecer un número y un techito, ¿sí? También puede ser una P con el techito, lo que indica una proyección, ¿sí? Bueno, la cuestión es, esa puntual U de puntos A, B, C, D es perspectiva a las de rectas de centro O y rectas A, B, C, D, ¿sí? Entonces, esas dos formas, en este caso tenemos dos figuras que son 2E sub 1, ¿sí? Un E sub 1, la recta puntual, un E sub 1, el haz de rectas, ¿sí? Esas dos formas, esos dos entes son perspectivos, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, a este haz de rectas, ¿sí? Lo vuelvo a cortar con otra puntual, ¿sí? Obtengo nuevos puntos, ¿sí? Nuevos puntos que se corresponden, digamos, ¿sí? A prima, B prima, C prima y D prima, ¿sí? Voy a borrar estos dos puntos, no voy a borrar, sino que voy a ocultar, ¿sí? Y esta nueva recta es la puntual U', ¿sí? Esta nueva puntual, ¿sí? Que es una puntual U', que está formada por los puntos A', B', C' y D' y los demás infinitos puntos, ¿sí? Estos son los puntos importantes, digamos, porque son los que van a determinar esa perspectividad, digamos, ¿sí? Fíjense, yo tengo que la puntual U de rectas de puntos A, B, C, D es perspectiva a el haz de rectas de centro O y rectas A, B, C, D, ¿sí? A su vez, el haz de rectas de centro O y rectas A, B, C, D es perspectivo a la puntual U' de puntos A', B', C' y D', ¿sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos como una composición de perspectividades, ¿sí? O sea, en la primera tengo con una proyección llego de una forma a la otra. Y en el segundo caso, digamos, a través de un corte llego de la segunda forma a esta tercera, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a decir que la puntual U de puntos A, B, C, D es proyectiva, ¿sí? ¿Por qué proyectiva? Porque es una composición de perspectividades, ¿sí? Es proyectiva a la puntual U' de puntos A', B', C', D', ¿sí? Que es lo que está escrito acá, ¿sí? Sí, básicamente una proyectividad es una sucesión finita, ¿sí? Esto es importante, es una sucesión finita de perspectividades, ¿sí? Es decir, yo voy componiendo perspectividades y yo sé que la primera figura o la primera forma con la última son proyectivas, ¿sí? Son proyectivas porque se obtienen a partir de una sucesión de perspectividades, ¿sí?
Como en esa sucesión de perspectividades, en cada una hay una relación biunívoca, ¿sí? También entre la primera forma y la última también hay una relación biunívoca, ¿sí? Es decir, a cada elemento de la primera forma le va a corresponder un único elemento de la última forma, ¿sí? En este caso nosotros vamos a decir que la puntual U de puntos A, B, C, D es proyectivo, ¿sí? En este caso usamos una sola rayita, ¿sí? Como si fuera un menos con un techito, es proyectivo a la puntual U' de puntos A', B', C' y D', ¿sí? Esas dos puntuales son proyectivos, ¿sí? Por ahí una definición más formal es a partir de funciones, digamos, es que dos formas de primera especie es sub 1, aunque también podemos hacerlo con otras formas, ¿sí? En la definición utilizamos E sub 1, ¿sí? Pero también puede ser a partir de otras formas. Lo que pasa que, fíjense que un E sub 2 yo puedo obtenerla a partir de un E sub 1, por ejemplo, ¿sí? Si yo tomo la recta puntual y proyecto desde un punto, obtengo un plano puntual, ¿sí? Que va a ser un E sub 2, ¿sí? Ese E sub 2, fíjense que yo podría cortar con una recta, ¿sí? Para obtener una nueva puntual, ¿sí? Pero lo que obtengo al fin y al cabo va a ser un E sub 1, ¿sí? Obtengo una nueva puntual, ¿sí? Bien. Entonces, dos formas de primera especie es uno, ¿sí? Podríamos generalizar para dos formas directamente, ¿sí? Son proyectivas cuando a cada elemento de la primera, o sea, de una de ellas, le corresponde un único elemento en la otra, ¿sí? Fíjense que básicamente estamos hablando de una función que sea biyectiva, ¿sí? Es una función biyectiva, ¿sí? Es decir, las operaciones proyectivas van a formar entre ellas una función biyectiva, ¿sí? Hay una única condición, ¿sí? Y es que si en la primera forma yo tengo una razón doble de cuatro elementos, ¿sí? Ya sea entre puntos, ya sea entre rectas, ya sea entre planos, ¿sí? Es decir, la razón anarmónica, ¿sí? De cuatro elementos. Si tengo una razón doble de cuatro elementos en la primera forma, ¿sí? Los correspondientes van a determinar una razón doble en la segunda forma, ¿sí? Que me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Es decir, como yo sé que la razón doble de cuatro elementos, ¿sí? La razón anarmónica me va a dar menos 1, ¿sí? Me va a dar menos 1. En la primera forma también me tiene que dar menos 1 en la segunda, ¿sí? Cuando yo tengo una razón anarmónica en la primera, me va a dar una razón anarmónica en la segunda, ¿sí? Es decir, en los dos casos la razón me va a dar menos 1, ¿sí? En esos casos entonces tenemos una proyectividad, ¿sí? Entre las dos formas, ¿sí? Nosotros vimos acá, yo tengo una serie de ejemplos, ¿sí? Pero hay uno que nosotros habíamos escrito en la unidad 2, digamos, que era, que decía que siempre es posible de pasar no me acuerdo si escribimos como propiedad fundamental del espacio vulgar, creo que escribimos, que decía que siempre es posible pasar de 3 E sub 0 de un E sub 1 a otros 3 E sub 0 de un E sub 1 a partir de un número finito de operaciones proyectivas. Fíjense que al decir un número finito de operaciones proyectivas, ya me estoy refiriendo a que tengo una composición de perspectividades. Por lo tanto, eso es una proyectividad, ¿sí? No vamos a ver esa otra vez porque ya la vimos en la unidad anterior. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ver otros ejemplos de proyectividades, ¿sí? Vamos a comenzar con algunas sencillas, entonces en la próxima clase podemos ver algunas un poco más complejas, ¿sí? Bien. Acá fíjense, yo tengo dos haces de rectas que son, en este caso son perspectivos, digamos, ¿sí? Yo voy a construir acá en GeoGebra esa, esa proyectividad, ¿sí? Bien. Vamos a suponer dos haces de rectas, ¿sí? No voy a hacer con rectas, sino que voy a hacer con semirectas. Para que no quede el...
Tengo así. Para construir, fíjense lo que tengo que hacer. ¿Sí? En primer lugar, lo que voy a hacer es trazar dos rectas, ¿sí? Y ahí necesito la recta que une los puntos correspondientes, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo trazo la siguiente recta, ¿sí? Ahí donde corta va a ir la otra, ¿sí? Y voy a trazar una recta más, ¿sí? Bien, vamos a ver ahí paso a paso, ¿sí? Yo simplemente construir rápido para que quede, ¿sí? Vamos a llamar a esto O', ¿sí? Y ahí vamos a tener las rectas A, B y C, ¿sí? Que fíjense, esta recta que yo tracé acá, vamos a llamarle E, ¿sí? Y se llama eje de proyectividad, ¿sí? ¿Por qué se llama eje de proyectividad? Porque va a ser, en este caso, como las formas son haces de rectas, ¿sí? Lo que voy a obtener son puntos, ¿sí? Este eje de proyectividad es el eje que se obtiene a partir de las intersecciones de las rectas correspondientes, ¿sí? Es decir, ese eje se obtiene a partir de la intersección entre A y acá va a ser A', B y B', y por eso tracé primero el eje y después C, porque si no, no iba a poder encontrar C', ¿sí? Si yo no trazaba así, los dos haces de rectas no serían proyectivos, ¿sí? Y acá vamos a tener una recta, no me acuerdo cómo puse en el apunte, vamos a ponerle P igual a P', ¿sí? Bien, tengo así, fíjense, unas de rectas de centro O, rectas ABC, unas de rectas de centro O y rectas A', B, acá escribí B no, B', B', C', ¿sí? Un eje que es el eje que se obtiene a partir de la intersección de los, vamos a cambiarle este, vamos a ponerle C, a partir de la intersección, digamos, ¿sí? De las rectas correspondientes, ¿sí? Y una recta P que va a ser igual a la recta P', que es la recta que sale desde O y pasa por O', y a su vez es la recta que sale de O' y pasa por O, ¿sí? Es decir, la recta que une los centros de los haces, ¿sí? Acá nosotros tenemos un ejemplo de una proyectividad, ¿sí? Fíjense que yo, a partir de O, tengo A, B, C, y así las infinitas rectas, ¿sí? Yo a ese haz de rectas lo corto, ¿sí? Lo corto con el eje E, obteniendo A, acá sería B, C, ¿sí? Y luego proyecto desde O', obteniendo las rectas A', B', C', ¿sí? Bien, fíjense que ahí tengo dos operaciones proyectivas, es decir, tengo dos perspectividades, por lo tanto tengo una composición de perspectividades, es decir, que tengo una proyectividad, ¿sí? Una proyectividad en la que si yo tuviera cuatro rectas acá que forman grupo armónico, ¿sí? Es decir, si yo busco la recta D que forma grupo armónico con ABC, ¿sí? La recta A', B', C' y D' también formarían un grupo armónico, ¿sí? También formarían un grupo armónico. Bien, este es otro ejemplo muy sencillo de una proyectividad, ¿sí? Acá fíjense que si yo quisiera encontrar, trazo otra recta, por ejemplo, ¿sí? Voy a trazar así, otra recta, vamos a llamar a esta recta D, ¿sí? La recta correspondiente, ¿sí? A esa recta va a ser la recta que trazo desde O' y pasa por D, que es el punto de intersección entre la recta D y el eje de proyectividad, ¿sí? Eh, esta sería entonces la recta D', ¿sí? Bien. Eso es lo que tenemos acá, ¿sí? Nosotros vamos a decir, en este caso, bueno, yo no escribí acá, ¿sí? Pero sería
A ver si me... bueno, no me va a permitir ahí. Voy a anotar. Sí, nosotros vamos a decir que el haz de rectas, bueno, acá en el apunte yo le puse U y U', sí, pero es lo mismo. El haz de rectas de centro U, esto es U mayúscula, de rectas A, B, C, ¿sí? A, B, C, y ahí sigue. A, B, C, punto suspensivo, porque ese haz de rectas está formado por infinitas rectas, ¿sí? Es proyectivo a las de rectas de centro U y rectas A', B', C', y así sigue con las infinitas rectas, ¿sí? A este eje, al eje E, lo llamamos eje de proyectividad, ¿sí? Que se obtiene a partir de la intersección de elementos correspondientes de cada una de las formas, ¿sí? Y a la recta P, que es igual a la recta P', lo llamamos, en este caso, al ser una recta, es una recta unida. Si fuera un punto, como vamos a ver en el otro ejemplo, se llama punto unido, ¿sí? Fíjense que la recta P es la misma que la recta P', ¿sí? Bien. Voy a borrar ahí. Uy, no borré todo. Ahí está. Ahora sí. Bien. Otro ejemplo, acá vamos a hacerlo en GeoGebra a partir de no haces de recta, sino dos puntuales, ¿sí? Si yo tengo dos puntuales, ¿sí? Voy a trazar puntos sobre... Uy, ese punto no va. ¿Sí? Necesito tres puntos para determinarla. Lo que voy a hacer primero es... quedan 10 minutos. Lo que voy a hacer primero es encontrar el centro de la proyectividad, se va a llamar ahora, ¿sí? Para que entonces yo trazo un punto y ahí tengo el punto correspondiente, sería, ¿sí? Bien, vamos a ponerle a este, B y C, así ponemos A', B' y C', ¿sí? Este A vamos a ocultarlo porque necesito poner un texto acá, que vamos a llamar a ese punto P, que va a ser igual a P', ¿sí? Bien, acá tenemos, vamos a cambiar el nombre de este punto, vamos a ponerle O, ¿sí? Acá fíjense que tengo, ¿sí? La puntual U, la puntual U', ¿sí? Donde la puntual U es la recta puntual que está formada por los puntos A, B, C y los infinitos puntos sobre ella, ¿sí? Y la puntual U' de puntos A', B', C', ¿sí? Acá lo mismo, fíjense que yo si a los puntos de A proyecto desde O, ¿sí? Y luego corto con un prima, obtengo A', B', C', ¿sí? O sea, a partir de la composición de dos perspectividades obtengo, puedo pasar de cada uno de los puntos de la puntual U a cada uno de los puntos de la puntual U', ¿sí? Si por ejemplo yo quisiera tomar un punto de cualquiera ahí, ¿sí? Yo voy a saber que si proyecto desde O, ¿sí? Ahí el punto determinado sobre U' va a ser el punto D', ¿sí? Que es correspondiente a D, ¿sí? En este caso, fíjense que tenemos dos puntuales que son proyectivas. En el caso de las puntuales, tenemos un centro de proyectividad y vamos a tener un punto doble, ¿sí? Que es el punto P, que justamente es el punto de intersección entre las dos puntuales, ¿sí? Si las dos puntuales fueran paralelas, el punto P igual a P', que es punto doble, sería un punto impropio, ¿sí? Sería un punto impropio. Bien.
acá vamos a decir entonces que esas dos puntuales U de puntos A, B, C es proyectivo a la puntual U' de puntos A', B', C'. ¿Sí? Acá quedó G y C. Bueno, no importa. Bien. Una cuestión bastante obvia, ¿sí? Es que si yo tuviera a la puntual, vamos a hacer a coincidir. Si yo tuviera la puntual, bueno, si yo tuviera la puntual U superpuesta, vamos a borrar esto. Si yo tuviera la puntual U superpuesta a la puntual U', ¿sí? Es decir, que coinciden, es decir, que todos los puntos son puntos dobles, es decir, A es igual a A', B es igual a B', C es igual a C', es obvio que tengo una proyectividad, ¿sí? Es decir, que si tengo dos formas que son congruentes, ¿sí? Estas a su vez son proyectivas, ¿sí? ¿De qué me sirve saber esto? Para después probar algunas otras cuestiones, ¿sí? O probar otras figuras que son proyectivas, ¿sí? Bien. Quedan 5 minutos. Vamos a ver esto, ¿sí? Vamos a ver esta nomás. No sé si llegamos a la última. Esperemos que lleguemos en esta parte, ¿sí? Bueno, una propiedad, ¿sí? De lo que es la proyectividad. Dice, si desde dos puntos de una circunferencia se proyectan los demás, se obtienen dos haces proyectivos, correspondiéndose en la proyectividad las rectas que proyectan un mismo punto y a la recta que une de los centros de cada haz a la recta tangente en el otro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Yo voy a tener acá una circunferencia, ¿sí? Voy a trazar una circunferencia, ¿sí? Voy a tomar dos puntos cualesquiera, voy a tratar de que quede más arriba para que se vea bien nada, ¿sí? Bien, si yo proyecto a partir de esos dos puntos, vamos a llamarle O y O', vamos a ocultar este punto A, ¿sí? Y tomo todos los infinitos puntos de la circunferencia, ¿sí? Y trazo por cada uno de ellos, voy a trazar en 3 nomás porque si no van a quedar demasiados, ¿sí? Trazo desde O y desde O', ¿sí? Proyecciones de cada uno de esos puntos, ¿sí? Obtengo dos haces de rectas que son proyectivos, ¿sí? La cuestión es que esta recta que une los centros, ¿sí? Va a ser correspondiente a la tangente, después vamos a ver por qué, a la tangente a la circunferencia que pasa por cada uno de los puntos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Vamos a verlo ahí. Voy a ocultar estos puntos. Bien. Fíjense, esta va a ser la recta A, ¿sí? Por lo tanto, esta acá va a ser la recta A', ¿sí? ¿Cómo sé que esta es A'? Porque es la que proyecta el mismo punto de la circunferencia, ¿sí? Voy a ir más abajo. Así va a ser lo mismo. Si esta es la recta B, esta otra recta va a ser la recta B', ¿sí? Y si esta es la recta C, esta va a ser la recta C', ¿sí? Después, esta recta que une los centros, ¿sí? Que vamos a llamarle P y vamos a llamarle M', ¿sí? Es decir, la recta que parte desde O y proyecta O' va a ser P y la recta que parte de O' y proyecta O va a ser M', ¿sí? A la recta P le va a corresponder la tangente a la circunferencia que pasa por O', es decir, esta que yo tracé acá. Esta entonces va a ser P'. Y a M', que es esta recta que une los centros, pero parte desde O',
le va a corresponder la recta tangente a la circunferencia que pasa por O. Es decir, que va a ser esta, la recta E. ¿Sí? Bien. Voy a pintar rápidamente porque ahí ya terminé. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que son proyectivos? Fíjense que el ángulo que forma la recta A y la recta B, ¿sí? Llamemos alfa, es igual al ángulo que proyecta, el ángulo que se forma, perdón, entre la recta A' y recta B', llamaremos alfa'. ¿Por qué? Porque son ángulos, no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero tienen, fíjense, se corresponden al mismo arco, ¿sí? De la circunferencia, o sea, se corresponden a este arco de circunferencia y su vértice está sobre la circunferencia, por lo tanto, estos ángulos son iguales, ¿sí? Pasa por lo mismo con el ángulo entre B y C, vamos a llamar beta, y entre B' y C', que vamos a llamar beta', ¿sí? Pasa lo mismo con el ángulo entre P, M, ¿sí? Y M', P', ¿sí? También son ángulos iguales, ¿sí? Si los ángulos son iguales, sea cual sea las rectas correspondientes que yo considere, quiere decir que los dos haces superpuestos coincidirían, ¿sí? Es decir, si yo traslado O, ¿sí? A ver si puedo. Si yo traslado O de manera que coincida con O', fíjense que los haces de rectas son los mismos, ¿sí? Es decir, son congruentes. Y como nosotros dijimos hace un rato, ¿sí? Que si dos formas son congruentes, entonces son proyectivas. Quiere decir que en este caso, el haz de rectas de centro O y rectas ABC va a ser proyectivo al haz de rectas de centro O' y rectas A', B', C'. ¿Sí? Eso queríamos probarlo, es decir, que estos dos haces de rectas son proyectivos. ¿Sí? Queda menos de un minuto, así que se va a cortar. ¿Sí? Cuando se corta, volvemos a entrar al mismo link y ahí vamos a ver solamente una cosita más que queda